La Universitat d'Alacant sempre ha fet una aposta des de la seva creació l'any 1979 per la cultura. Una cultura que entra dins de la formació integral que intentem per a l'alumnat i per tota la comunitat universitària, tant professors com personal d'administració i serveis. Segurament perquè una universitat com la nostra, que porta el nom d'Alacant, d'on era originari Rafael Altamira, que l'any 1898 va enmarcar el terme d'extensió universitària, doncs havia de tenir clar que això era de veritat una de les funcions bàsiques de la universitat, estendre la cultura dins de la nostra societat i promoure els valors socials, culturals, que no podien ser d'una altra manera amb una institució pública com la nostra. És per això que des de sempre la nostra institució ha tingut una sèrie d'espais polivalents on la cultura, de manera presencial, s'ha dut endavant en tots els seus vessants, des de les aules de teatre, aula de dansa contemporània, des del programa d'activitats generals de cultura que fem, en espais multiusos com la Sala AIFOS, el Museu de la Universitat d'Alacant, el PIC, el Punt d'Informació Cultural, amb la Sala Salvador Allende, en el Paraninf. M'agradaria destacar aquesta funció d'espais polivalents culturals que fan possible aquesta interacció entre la cultura i la universitat, entre tota la seva gamma d'elements formatius i també d'investigació, i que, sense dubte, en aquesta possibilitat ara de fer activitat no presencial, activitat online, segurament creix i s'amplifica. Una feina molt ben feta per tot el nostre personal i que sense dubte és una marca d'identitat d'una universitat com la nostra, la Universitat d'Alacant. Celebro enormemente que en el Día Internacional de los Museos su leitmotiv en esta edición, en la edición del año 2020, sean 3 causas que forman parte de las políticas universitarias de nuestra universidad: la igualdad, la inclusión y la diversidad. En el desarrollo de estas políticas, la Universidad de Alicante contempla una agenda de actividades muy intensas en donde el museo, el MUA, ha desempeñado un rol muy importante. Yo quisiera subrayar dentro de las múltiples actividades que desarrollan 2 convocatorias bianuales que han venido para quedarse. La primera de ellas siempre la he presentado como el buque insigne de las políticas de igualdad entre mujeres y hombres de nuestra universidad. Es la convocatoria Mulier Mulieris. La segunda se ha incorporado en nuestra agenda universitaria recientemente y me estoy refiriendo a la convocatoria Pluriidentitats. Para nosotros es una oportunidad única establecer alianzas entre las políticas universitarias de inclusión, diversidad e igualdad con las plataformas de artes plásticas de nuestra propia universidad. Siempre hemos pensado que es una de las mejores canales para denunciar las discriminaciones múltiples que sufren las personas y determinados colectivos a lo largo de su vida y que les llevan a vivir procesos de exclusión social. Os felicito por esta iniciativa, a mi propio museo, con una agenda de actividades muy completas también en conmemoración del Día Internacional de los Museos, y espero que se sumen muchas iniciativas en este sentido, de tal manera que, a pesar de que nos encontremos en una situación de confinamiento, podamos continuar sensibilizando, informando y denunciando las discriminaciones que sufren las personas. Cada 18 de mayo, desde hace más de 40 años, se celebra a nivel mundial el Día Internacional de los Museos. El organismo encargado de coordinar la celebración es el ICOM, el Consejo Internacional de Museos, que cada año elige un lema para guiar las actividades y visibilizar la labor de los museos como generadores y transmisores de cultura y valores. Y este año mucho más, porque el lema elegido ha sido Museos por la Igualdad, Diversidad e Inclusión. Este tiempo de confinamiento nos impedirá disfrutar de forma presencial de la rica y plural programación de actividades que diseñamos para estas fechas, pero solo de forma presencial, porque seguimos muy cerca y muy activos a través de Internet y redes sociales. En la Universidad de Alicante hemos colaborado 2 grandes equipos humanos, el del Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Lenguas y el del Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad. Esto nos va a permitir conocer la intensa actividad cultural que se lleva a cabo en diferentes ámbitos y espacios expositivos, entre ellos el Museo Universitario. La vocación de espacio para el conocimiento, el pensamiento y la emoción hacen del MUA un lugar privilegiado para la reflexión,
la participación y la inclusión de todo tipo de colectivos, desde escolares a universitarios o adultos, desde personas con diversidad funcional a otras con enfermedad mental. Es el carácter multidisciplinar de la creación artística contemporánea y también la transversalidad de los temas que abordan la que nos va a permitir garantizar una pluralidad de miradas y enfoques hacia culturas lejanas y otras más próximas, hacia realidades sociales complejas y otras cuestiones vinculadas con la igualdad de género o la diversidad afectivo-sexual. Este periodo complejo que nos ha tocado vivir ha demostrado que la cultura, que es creatividad e imaginación, es un valioso fertilizante que nos hace crecer como personas y como sociedad. Desde que el ICON anunció el lema para la celebración del DIN 2020, Museos por la Igualdad, Diversidad e Inclusión, desde el área didáctica nos pareció un lema con muchas posibilidades. Estas temáticas sociales han estado muy presentes en nuestras actividades y también han sido muchos los grupos de necesidades inclusivas. Por tanto, nos venía muy bien este lema. Nos pusimos a trabajar en el diseño de las actividades del DIN y con el coronavirus pues lo que hemos tenido ha sido que canalizar todo este trabajo para desarrollarlo en el espacio virtual. Nuestros canales van a ser la página web del museo y las redes sociales, y a través de ellas vamos a desarrollar una celebración del DIN absolutamente excepcional ante una situación que, como todos saben, es excepcional. Por tanto, nunca habíamos programado tantas actividades como este año. Hemos decidido que supere la docena y en la que esas temáticas que propone el DIN estén muy presentes en el desarrollo de estas actividades. Va a estar presente la igualdad de género, derechos sociales, va a estar presente, por supuesto, la diversidad artística, diversidad sexual, diversidad étnica y cultural, todo entendido como riqueza. A fin de cuentas, nos parecía que el museo tenía que convertirse en una herramienta para la inclusión social y todas estas propuestas van en esa dirección. Además, entendíamos que esta celebración tiene que ser una celebración para todos los públicos, diversa, y por tanto el público más joven como el público más adulto, el público familiar, tendrá su sitio en la celebración del DIN 2020. Espero que todo lo que hemos programado sea de su interés.